a nuestro espacio Cristianismo Dios Profundo. bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en este cuartito, porque así como ustedes lo ven ahí en su video, no es en realidad nuestra sala. Es mi oficina. No es en realidad la casa del pastor superintendente. Nadie no. sabía. Es un cuartito de 4 paredes, chiquitito, donde aquí hay moscos y de todo. Entonces, pero nos gozamos de estar aquí con ustedes, de poder estudiar la Así palabra. es. Y sobre todo de estudiar estas lecciones. Créanos, hermanos, que al estudiar estas lecciones el enemigo ha querido poner trabas. Siempre. Y cada que empezamos una lección, cada que estudiamos y meditamos en lo que vamos a compartir, el enemigo pone trabas. Entonces la oración surte efecto. El día lunes, nada más por comentarlo como un testimonio, aquí a un lado de la iglesia tenemos un salón de eventos. Y normalmente lo que es viernes, sábado y domingo está ocupado el salón a todo lo que da, la música a todo lo que da, no nos dejan dormir. Pero por casualidad, no creo que haya sido, pero el lunes hubo fiesta. Y el lunes nos pusimos de acuerdo para tener un servicio de oración de 1 hora. Y estaba la música a todo lo que daba. Mi corazón cristiano salió el furor. Prendí el sonido a todo lo que daba, también les quise dar batalla. Pero gracias a Dios, a la sabiduría de uno de nuestros hermanos de la iglesia, fue y le comentó al DJ que nos diera chance 1 hora de orar, pero el enemigo pone trabas. Siempre, y entonces siempre. hay que fortalecernos en la oración. Entonces en esta tarde vamos a orar para empezar con esta lección. Y prepare su pluma, su papel, su Biblia ahí donde está. Y si puede, al terminar de ver el video, compártalo con alguien más. Vamos a orar en esta tarde. Le voy a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios, en el que nos disponemos a abrir tu palabra, a aprender de ella, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para que podamos comprender y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida, que sin duda alguna son de bendición, Señor, y de crecimiento, Padre. Muchas gracias, Dios, por las personas que se dieron el tiempo de preparar estas lecciones, y te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y a nosotros que estamos aquí reunidos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos, hermanos, hoy en la lección número 9. Razones por las que Jesús oraba. Es muy interesante esta lección, puesto que hablamos de Dios, nuestro Salvador. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, o podríamos decir, y oró, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Lucas 10, 21, una oración del Señor. La cristología, hermanos, es la rama de la teología cristiana que se ocupa de estudiar a detalle la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En ella también se contemplan temas como los oficios de Cristo, los estados de Cristo y la extensión de su sacrificio expiatorio. Todo creyente debe ser diligente estudiante, un diligente estudiante y conocedor de la cristología bíblica. Correcto. No en vano Jesús le preguntaba a sus discípulos con insistencia: ¿vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15, una pregunta del Señor. Ahora bien, es fácil advertir ciertas actividades que fueron un patrón en la vida de nuestro Señor. Y entre ellas, específicamente, la oración tiene una presencia notable, pues sucede en todo tipo de circunstancias en las cuales se encontraba el Señor. Bueno, ¿qué motivaba a nuestro Señor a tener este estilo de vida si Él era Dios? ¿Qué necesidad había de orar? ¿Por qué razones tenía
Jesús qué orar? Bueno, veamos en nuestra charla de esta noche, hermanos, veamos 3 razones que nos ayudan a entender la vida de oración de nuestro Señor y que pueden ser también nuestras razones. Veamos el ejemplo de nuestro Señor y apliquémoslo en nuestra vida. ¿Por qué el Señor oraba? ¿Ok? Vámonos con la número 1. Voy. Claro que sí, ¿cómo no? Estamos listos y preparados. Una de las razones por la que el Señor Jesús oraba es porque simplemente y nada más disfrutaba tener comunión con el Padre. Sí. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La noche antes de ser entregado, mientras compartía el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algo que podemos ver durante todo el ministerio y la vida de Jesucristo es que siempre anhelaba pasar tiempo con el Padre. Desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo y viceversa. Por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para orar a Dios. El amor que hay entre ambos era un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de nuestro Señor. Por eso es necesario concluir que Jesús oraba porque disfrutaba de la comunión de su Padre. Yo no sé si les ha tocado escuchar este testimonio, ¿no? A mí me ha tocado escuchar muchos testimonios de estos, sobre todo en los centros de rehabilitación, de jóvenes que dicen: yo no tuve una buena relación con mi papá. Mi papá nunca estuvo, mi papá nunca se preocupó por mí, es más, mi papá nos dejó, siempre crecimos solos. Y ver la relación que tenía el Señor Jesús con su Padre es como compararlo como una relación padre-hijo, ¿no? Cuando tú ves y te preocupas por tu hijo y estás ahí con él, obviamente el niño va a tener problemas y va a crecer y va a tener que tomar decisiones, pero el hecho de que el papá esté ahí, que sea una figura paterna y que haga su responsabilidad como figura paterna, es algo que al niño le va a ayudar para crecer sano y pues desarrollarse, ¿no? Como una persona individual, tomar sus decisiones. Y podemos verlo en este ejemplo, ¿no? El Señor Jesús le encantaba tener una relación con el Padre y siempre procuraba hacerlo, apartar un tiempo, y dicen muchos versículos que el Señor se apartaba y buscaba un lugar a solas y oraba al Padre. Incluso después de tener una jornada exhausta, de estar sanando gente, estar predicando, Jesús se apartaba para tener ese tiempo con el Padre. Obviamente podemos decir que disfrutaba de eso, ¿no? Disfrutaba y se fortalecía en su Padre. Incluso cuando iba a ser crucificado, dice que en el Getsemaní que se apartó a orar, incluso le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero estaba en comunión con el Padre, incluso sabiendo que iba a ser crucificado, ¿no? Y como bien decía Moy, tenemos una relación con nuestros padres terrenales y sabemos que podemos, bueno, en mi caso yo sabía que podía hablar con mi papá de cualquier cosa, disfrutaba mi tiempo con él, hablábamos no solamente me acercaba a tener comunión con él cuando necesitaba algo o quería algo de él, sino que realmente disfrutábamos el tiempo de comunión juntos. Y yo creo que igual lo hacía Jesucristo. Igual no solamente se acercaba a Dios para pedir, sino porque realmente disfrutaba, se gozaba de tener comunión con el Padre. ¿Podemos aprender algo de eso, hermanos? Por supuesto que sí. Razones por las que Jesús oraba. La primera es porque disfrutaba de la comunión con su Padre. Hemos dicho muchas veces que Jesús es nuestro ejemplo. Si algo podemos aprender entonces de esta situación de nuestro Señor, es que nosotros también podemos disfrutar de un buen tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Bien dice Moy, el principio de semana tuvimos una actividad en la iglesia
Y hermanos, de veras, no sé, yo voy a atreverme a hablar por todos los que estábamos ahí ese día. Disfrutamos estar en esa noche. El tiempecito que estuvimos, lo disfrutamos, sí, intercediendo y adorando al Señor. Entonces, Jesús lo disfrutaba esa comunión con el Padre. Amados hermanos, es un buen ejemplo. Nosotros podemos disfrutar hablar con nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien. La segunda, Yoba. La segunda razón por la cual Jesús oraba es porque en su humanidad dependía totalmente del Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 2 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. El apóstol Juan, en su primera epístola, se encarga de enfatizar que Jesús no solo había venido como Dios, sino que también ha venido en carne. Primera de Juan 4, versículo 2: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, de las miserias y necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Sí. Su sostenimiento, su provisión y su protección provenían directamente de Él. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era su Padre. Su oración era una evidencia de que dependía de la ayuda divina. Por eso, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 7: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pues yo creo que algo que mucha gente piensa, pastor, es que no, Jesús realmente no batalló porque Él era Dios. Él no sufrió porque Él era Dios, Él sabía, o Él tenía superpoderes o algo así, piensa, ¿no? Es una verdad a medias. Ajá. Pero la realidad es que sí sufrió. Claro. Como cualquiera de nosotros, como acabamos de verlo. Fue tentado, tuvo necesidades, pero vemos también por las escrituras que dependía totalmente del Padre. En Juan 1:14 vemos el reflejo claro de lo que, en mi opinión, de lo que nosotros le llamamos la Navidad. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es cierto, muchos creen que el Señor no sufrió porque era Dios. Es por eso digo que es una verdad a medias. Sí. Nunca dejó sus atributos divinos, pero sí se hizo hombre. El apóstol Pablo hace una descripción increíble de eso en Filipenses capítulo 2, donde dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Entonces, precisamente por su humanidad, el Señor nos enseñó que Él dependía del Padre. ¿Nos enseña eso algo? Por supuesto. Él, siendo Dios en su humanidad, hermanos, el Verbo se hizo carne, dependía del Padre. Hermanos, con nosotros no puede ser diferente. En todos los aspectos de nuestra vida, amados hermanos, no podemos avanzar sin Dios. Hay familias a las que yo veo sufrir bastante y me hacen tener una expresión, hermanos.
puede ser incluso en mi propia manera de vivir, en mi propia vida. La vida con Cristo es difícil, hermanos, definitivamente, pero la vida sin Cristo es imposible. O sea, la vida sin Dios es imposible. Entonces, hermanos, dependemos completamente del Señor, así como el Señor en su humanidad dependía completamente del Padre. Y no dejemos a un lado lo que dice la Escritura respecto a eso. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, todos conocemos ese versículo o lo hemos escuchado, pero la versión traducción al lenguaje actual me gusta cómo lo dice, porque dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Entonces, aquellos que dicen, no, es que Jesús era Dios, aquí lo dice muy claramente que fue un ser humano y que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos, solamente que Él decidió no pecar. Eso es un buen reto, es un buen reto, hermanos. Enfrentamos tentaciones, dificultades, problemas, ataques en nuestro trabajo, en la casa, en la calle. El próximo tema va a estar muy bueno. Nosotros, estábamos checando nuestras notas y va a estar muy bueno, hermanos, no se lo pierdan. Enfrentamos todo tipo de circunstancias difíciles, hermanos. Necesitamos definitivamente, amados hermanos, depender del Padre, depender del Señor. Esa es otra de las razones por las cuales nuestro Señor oraba. La tercera razón, hermanos, por la cual también el Señor oraba es para moldearnos la vida que agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, piedad y pureza. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en ese mismo contexto dice en el versículo 22 al 24 de 1 de Pedro 2, 22 al 24: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Lo que el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud a imitar, sin duda alguna. En especial cuando sufrimos, cuando estamos pasando por dificultades. Además, otro apóstol dijo en un sentido parecido, 1 de Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo su vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre, sin duda alguna. Él es nuestro modelo y nosotros debemos imitarlo, simple y sencillamente. Nuestro Señor no se limitó a ordenar, a mandarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de esta práctica, de la oración. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un modelo, las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios, que sin duda alguna debemos tomar en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, amados hermanos, ahora tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor siempre. Hebreos capítulo 10 versículos 20 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sin duda alguna, amados hermanos, podemos disfrutar de la presencia del Señor cada que nosotros lo deseamos. Acerquémonos a Él confiadamente. Es lo que también nos recomienda Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para buscar su ayuda y su socorro. O mejor dicho, tenemos el privilegio de disfrutar del amor del Padre y podemos depender de Él en todo momento. Y tal como lo hizo nuestro Señor, la oración nos provee ocasiones para disfrutar de todo eso. Aleluya. Correcto. ¿Qué tal? Entonces, hermanos, tenemos aquí 3 excelentes razones por las que Jesús oraba. Para disfrutar de la comunión con el Padre, un buen ejemplo para seguir. Para demostrar que en su humanidad dependía del Padre. No somos mejores, necesitamos del Padre. Y también, amados hermanos, para modelarnos a nosotros la vida que agrada al Padre. ¿Necesitamos más razones? Pues obviamente el Señor Jesús tenía más, ¿no? Pero esas 3 son importantes. Tenía muchas razones, sin duda alguna. Algo que me ha impactado a mí, yo muy de la vida de oración de nuestro Señor. Hay 2 eventos, como ustedes mencionaban hace rato. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay 2 eventos que a mí me impactan la vida del Señor. Uno de ellos precisamente fue después de un arduo día de trabajo, la alimentación de los 5,000. Sí. Después de todo ese trabajo, juntamente con sus apóstoles, el Señor se apartó para orar. Me pongo mi mente se echa a volar en esas circunstancias, hermanos, porque de repente nosotros tenemos así jornadas de trabajo pesadas y lo que queremos es simplemente no me hablen, me voy a tirar porque estoy muy cansado. No es el ejemplo que nos dio el Señor. No. Definitivamente. Por eso es que me ha impactado tanto ese evento en particular. Y el otro, hermanos, antes de elegir a los 12 apóstoles, el Señor pasó una noche de oración. Y eso también impacta mi vida, hermanos. Todo el tiempo nosotros, hermanos, todos nosotros como seres humanos, tenemos eventos o la oportunidad o la necesidad de tomar decisiones todo el tiempo. Aquí está un ejemplo. Un tiempo de oración es una excelente herramienta. Un tiempo de comunión con el Padre es una excelente herramienta que sin duda alguna, hermanos, nos llevará a tomar decisiones correctas. Lo hizo el Señor antes de elegir a sus apóstoles. Él pasó un tiempo en comunión con el Padre y después de eso escogió a lo que nosotros conocemos ahora como los 12 apóstoles, a quienes encargó que encabezaran el trabajo de la gran comisión, que 2000 años después nos alcanza a nosotros todavía. Qué maravillosos ejemplos de la vida de nuestro Señor. ¿Algo más, yo? Pues lo que me llama mucho la atención es como usted decía, pastor, cómo los niños ahorita tienen a las personas que admiran y se cortan el pelo igual y tratan de caminar igual, de ponerse vestir igual, zapatos. Sí, ajá. sí. Como hijos de Dios y como cristianos, nuestro modelo a seguir es Jesús. Dios nos ayude. Lo admiramos, lo amamos, lo respetamos y lo que más anhelamos o deberíamos anhelar
es parecernos cada vez más a Jesús. Es por eso, mis hermanos, que se nos explicaba lo que era la cristología. Cristología. Pues tenemos que esmerarnos en conocer cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para parecernos cada vez más a Él, sobre todo en esta área, en el deleitarnos, el disfrutar realmente, el tener dominio propio, el tener prioridades y depender totalmente de Dios. Tenemos que buscar a Dios en oración y disfrutarlo, ¿no? Yo creo que sería lo ideal. La cristología es una herramienta, es una herramienta que nos ayuda a conocer más al Señor, pero sin pasar por alto, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. Hablo a nuestros hermanos de nuestra iglesia aquí en Tecate. Estamos ahorita en un proceso de lectura otra vez, gloria a Dios, padrísimo, es lindo ese tiempo que estamos pasando ahorita, con la modalidad ahora de que si hay alguna pregunta, tenemos un buzón en la iglesia, o bien pueden escribirnos aquí en nuestro canal alguna pregunta. Esta semana, a principio de semana, tuvimos por lo menos una pregunta de las lecturas que estamos teniendo. Entonces, algún aspecto que no comprendan, no lo sabemos todo, pero vamos a buscar las respuestas, especialmente en conocer más a nuestro Dios. La Biblia es una excelente herramienta, ¿verdad? ¿Algo más, Moy? Pues nada más como ejemplo, cuando usted va y se mira al espejo en el baño, ¿qué es lo que ve? Un reflejo de usted. Así busquemos ser el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Como decíamos ahorita, es nuestro mejor ejemplo. Y sabemos que hay un pasaje que dice, donde dice el Señor Jesús, dice la palabra, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. A Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, buen consejo que tenemos de parte del apóstol Pablo, de nosotros ser imitadores de Cristo también en el aspecto de la oración. Cuando tenga una necesidad, doble sus rodillas. Cuando tenga un momento de alegría, doble sus rodillas. Cuando tenga un momento de angustia, doble sus rodillas. Cuando no tenga que hacer, doble sus rodillas. Y cuando tenga que hacer, pues aparte un tiempo y doble sus rodillas. Estamos viendo que la oración del justo puede mucho. Así es. Acerquémonos pues confiadamente, amados hermanos, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo dice Hebreos 4:16. Aleluya. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por nuestro ejemplo maravilloso en un estilo de vida que te agrada a ti, Padre Santo, y es nuestro Señor Jesucristo. En todos los aspectos de nuestra vida, pero ahora específicamente en el aspecto de la oración. Había razones por las cuales Él nos da un modelo de oración, para estar en comunión contigo todo el tiempo, para enseñarnos que en su humanidad dependía de ti y para modelarnos a nosotros el estilo de vida que a ti te agrada, Padre Santo. Ayúdanos a aprender de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, al abrir tu palabra, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe todo lo que tenemos que saber acerca de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que tenemos de charlar esta tarde al respecto. Oramos por todos nuestros oyentes, que esta charla sea de edificación para su vida, pero también que sea de reto, que sea de ánimo, que sea, Señor, algo que les inspire a acercarse a ti en todo momento. Padre, te amamos y te glorificamos. Aleluya. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Memorice, hermanos, Lucas 10:21, teniendo a Jesús como ejemplo. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Lucas 10:21. Trate de memorizarlo, amados hermanos. Y como siempre les decimos y les recordamos en este momento, amados hermanos,
Deseamos con todo nuestro corazón que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios continúe bendiciéndonos. Dios les Dios les bendiga. bendiga.